13 minutos de las 9 de la mañana, ya está en comunicación con nosotros. En realidad, esta conexión que hacemos todos los jueves, que nos encanta por otra parte, y hoy hablando de un tema, hermoso tema, algo que nos hace mejores personas, ¿no? Y seguramente porque alguna macanita por ahí nos mandamos, o porque nos dimos cuenta o reaccionamos de que algo no salió como esperábamos, de esos días que a veces explotamos por otras cosas y nos agarramos con la persona menos indicada, o porque simplemente nos equivocamos, ¿no? Y admitir a veces es muy difícil que nos equivoquemos, y aún más difícil a veces es pedir perdón. De eso vamos a hablar esta mañana, este jueves 4 de julio. La saludamos desde Buenos Aires, Mariana Gómez. Hola Marian, buen día. Hola, buen día Jorge, buen día oyentes, ¿cómo andan todos? Bueno, y hoy vamos a hablar del perdón, como bien vos venías anunciando, y también cuando Instagram lo permitió lo anunciamos en las redes sociales. La idea de hoy es abordarlo más desde la experiencia misma humana y terrenal, y no exactamente lo que proponen las religiones, aunque puede haber quizás ciertas similitudes, pero más ir como a la palabra. Todos ya saben que el coaching ontológico presta mucha atención en sí al lenguaje y a la utilización de las palabras. Ajá. Entonces empezamos a analizar que si bien siempre pensamos que nosotros somos buenos y justos y que hacemos lo mejor que podemos en cada momento, obviamente sabemos en nuestro interior que podemos a veces cometer algún error o alguna injusticia y causarle dolor a otros sin querer, qué sé yo, basado en nuestro egoísmo, bueno, o en algunas cuestiones que a veces nos llegamos a hacer como nos gustaría. Ajá. Entonces, partimos de la base que cuando no cumplimos con algo a lo que nos comprometimos, o cuando alguna de estas acciones nuestras le causa daño a otro, corresponde que asumamos cierta responsabilidad, ¿no? Tal cual, sí. Y normalmente esa responsabilidad, el primer paso de eso es el decir perdón. Que el perdón, como habíamos hablado tiempo atrás, es una declaración desde el punto de vista del coaching, y una declaración es aquello que yo elijo decir y sostener, ¿no? Es decir, elijo decir y hacer para cambiar el mundo, para crear un mundo en el cual se me abran diferentes posibilidades que no sucederían si yo no haría esta declaración. Ajá. Entonces, lo primero que vamos a poner sobre la mesa es que no es lo mismo decir perdón que no decirlo. Tal cual, sí. Bueno, aunque suene ridículo, digo, resulta muy difícil pedir perdón. Para otra gente les resulta muy fácil. Y cuando digo esto no significa que lo dicen de la boca para afuera. Lo que digo es, no tienen absolutamente ningún problema en admitir que se equivocaron y pedir perdón. Son gente admirable. Sí, ya te das cuenta en la calidad de persona. Ahora, hablemos del común de la gente, que nos cuesta muchas veces pedir perdón, ¿no? No es tan fácil. Creo que más que pedir perdón tiene que ver con la idea a veces de aceptar que nos equivocamos, ¿no? Ahí puede estar la clave. Pero indudablemente hay que establecer la diferencia entre pedir perdón y no hacerlo. Totalmente. Y es cierto que a veces cuesta bastante. Yo justo hace un ratito, antes de que vos me llames para salir al aire, estaba chusmeando los resultados de la encuesta de Instagram, que después también los voy a compartir. Y a primer ojo, podríamos decir, llegué como una conclusión de que aquellas personas que hicieron un trabajo personal, porque algunos los conozco, los que me respondieron, son los que más fácil ahora pueden decir perdón, los que les cuesta un poquito menos, ¿no? Obviamente todos estamos en el camino del aprendizaje también. Sí. Y entonces quiero hacer una división en estas declaraciones que podemos hacer sobre el perdón en dos partes. Una parte sería el decir perdón, ajá, de parte nuestra, cuando nosotros nos equivocamos o cometemos algún error. Y otra parte sería la contrapartida, que es el perdonar. Ajá. Justamente a aquel que cometió un error con nosotros. Bien. Entonces vamos a arrancar por esto de decir perdón.
en este punto somos la persona que se equivocó o que cometió un error y que estamos reconociendo esa falta, ¿no? Ajá. Entonces declaramos nuestro perdón hacia otra persona o hacia una situación, a lo que corresponda. Bien. El paradigma que el coaching ontológico propone es que el perdón justamente se dice, se declara, y no es que se pide, como habitualmente estamos acostumbrados a hablar en castellano, ¿no? Ajá. Vieron que siempre, bueno, yo me acuerdo mucho cuando era chica que mi mamá me decía, pedile disculpas a tu hermana, anda y pedile perdón por lo que le hiciste. Bueno, yo, qué sé yo, cosas de niños, ¿no? Que a veces me portaba mal y eso. Era bastante seguido. También un día vamos a hacerle la nota a tu mamá, me parece, ¿no? Estaría bueno, eso es muy jugoso, pero bueno, no nos vayamos. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, esta frase de te pido perdón o te pido disculpas, lo Claro. que hace es que nuestra declaración, nuestra intención de pedir perdón y de responsabilizarnos de este acto, nuestra intención de declarar el perdón, si yo lo veo como un pedido que le estoy haciendo a otro, queda supeditada a la respuesta del otro. Ajá. Entonces lo primero que quiero traerles es acá una separación de que una cosa es que yo declare perdón, que diga perdón, y otra cosa diferente es si el otro me perdona o no me perdona. Ajá. Sí, como que una cosa tiene que ver con nuestra actitud nacida del corazón, de lo más profundo, y otra quizás es estar dependiendo del otro en cuanto a ser perdonado, entre comillas, ¿no? Exactamente, porque si no, ahí empiezo a colapsar todo y puedo pensar, no, ¿para qué le voy a decir perdón si no me va a perdonar? Y no tiene que ver con eso mi intención o mi sentimiento o mi compromiso de responsabilizarme y declarar el perdón por algo que yo considero que me equivoqué o que hice daño, ¿cierto? Claro, tal cual. Y esta idea tampoco es que viene el coaching a revolucionar todo y a proponer nuevas formas de comunicarnos. Esta idea se basa en la etimología de la palabra, que es algo que a mí me encanta siempre estudiar, por eso muchas veces se los comparto. La palabra perdón está compuesta por un prefijo, el prefijo per, que significa una acción completa y total, Ajá. y la palabra donare, que significa regalar. Uh-huh. Entonces, si unimos esto, podemos pensar que el perdón es un regalo, es algo para dar, Ajá. ¿no? Claro. No es algo que se pide, Ok. es algo que entrego, es algo que doy con una completa y total generosidad. Mirá cómo me cambiás la acción, ¿no? El hecho de, entre comillas, como decimos habitualmente y que tenemos que empezar a cambiar, el pedir perdón, ¿no? Cómo cambia ya desde el hecho, el enfoque, hace que también el significado de la actitud de pedir disculpas, pedir perdón, sea distinto. Totalmente, porque es algo que es como que primero yo lo hago conmigo mismo y después voy hacia el otro. Si yo no tengo el sentimiento de que necesito declarar ese perdón por eso que yo hice, ese reconocimiento de que me equivoqué, de que cometí un error, tal vez sin darme cuenta, por ahí no estamos hablando de cosas súper graves, o sí, o sea, porque el perdón cabe para todo. Ajá. Yo primero tengo que tener adentro mío ese sentimiento y esa seguridad de decir, bueno, esta situación necesita que yo diga la palabra perdón, que yo lo declare. Ajá. hacia otro, ¿no? Hacia la situación, hacia lo que sea. Y ponerme en el lugar de que esto es un regalo para mí y para el otro y para la situación es muy distinto de ponerme en el lugar de que es un pedido. Tal cual. Nos cambia ya a nosotros mismos, ¿no? Como el punto de partida cambia directamente. Y también qué importante, déjame decirlo, que, bueno, haciendo coaching, donde conocí a Mariana a propósito, aprendimos una cosa importante que tenía que ver con el decir gracias, ¿no?
Y el gracias, terminamos todos diciéndonos gracias a nosotros mismos. Me acuerdo, fue un poco gracioso ese día porque era como la primera puesta en práctica de lo que habíamos aprendido al finalizar esa hermosa jornada de coaching que tuvimos. Y me quiero decir con esto que con el perdón pasa absolutamente lo mismo. Tenemos que empezar, así como agradecernos a nosotros también por las actitudes que tenemos, por las cosas que hacemos, empezar también a declarar el perdón a nosotros mismos, ¿no? Como partiendo de adentro hacia afuera. Incluso, bueno, no sé, Jorge, no te pregunté antes, ¿vos sabés un poquito hablar inglés? Un poquito, sí. Bueno, es bastante común que todos sepamos, tal vez por alguna peli o alguna canción, que perdón en inglés se dice I'm sorry. I'm sorry, sí, tal cual. Y la traducción literal es yo lo siento, no es te pido perdón. Claro, es cierto. Entonces capaz que si lo asociamos con otro idioma, nos es más fácil entender esta idea, ¿no? Sí. Totalmente, es como que la responsabilidad queda absolutamente en mí, la responsabilidad, el sentimiento, el compromiso, y no estoy esperando que el otro me diga sí te perdono o no te perdono. Es como que, bueno, realmente yo lo siento, estoy arrepentido, declaro mi perdón y después vemos qué pasa. Que obviamente entendemos que muchas veces puede ser insuficiente para reparar algo, para hacernos responsables la declaración del perdón, pero bueno, eso es otra historia, cómo reparamos el daño, cómo compensamos, cómo continuamos la relación. El primer paso es siempre reconocer, yo como lo veo, es este asunto de declarar el perdón como un reconocimiento del error, de la equivocación y un acto de gran humildad hacia nosotros mismos. Estamos hablando del perdón bien entendido, no esa cosa políticamente correcta, ¿no? Estamos hablando de realmente querer solucionar algo, de empezar desde nosotros mismos reconociendo el error y tratar de enmendarlo. No digo por ahí, como dijo Mariana recién, por ahí la otra persona no tiene, o no es el momento para la otra persona, porque también tenemos que entender eso, cada uno tiene sus tiempos, pero me parece sumamente importante que sea entendido como la actitud de declarar, y esto también lo tenemos que poner en práctica a partir de ahora, ¿no? De declarar el perdón, ¿sí? No se pide el perdón, se declara. Sí, eso es lo más importante que me gustaría que se lleven, es que el perdón es algo que nosotros decidimos declarar hacia otro, por supuesto, o hacia una situación, o también hacia nosotros mismos, y es un acto de descargarnos esta mochila de la perfección que muchos llevamos a cuestas y decir, bueno, me puedo equivocar y puedo también reconstruir este camino hacia el compartir, hacia el disfrutar, a través de declarar el perdón. Okay. Que me ayuda, bueno, a recomponer mi relación con la vida en el fondo, ¿no? Perfecto. Así que bueno, si les parece la parte 2, la parte del perdonar, la dejamos para el jueves que viene, así vamos reflexionando toda esta semana sobre esto de corrernos de esa posición del pedir el perdón y empezar a ponernos en la posición de declarar el perdón, de decirlo, a ver qué nos pasa, a ver cómo nos sentimos y cómo nos va. ¿Qué te parece, Jorge? Me parece bárbaro, aparte es un hermoso tema, la verdad es que cuando ya uno pronuncia la palabra perdón, tiene como una magia, ¿no? Algo raro que se genera, no sé, me pasa a mí, es muy lindo hablar de esto y empezar también como a separar. En este caso, por ejemplo, hoy puntualmente aprendimos que el perdón se declara, que no se pide, ¿no? Y a partir de ahí empezar a tener hacer esas observaciones y empezar a pensarlo, ¿no? Pero desde varios puntos de vista, de cómo lo concebimos, de cómo lo hacemos, para qué pedimos perdón, para qué vamos a declarar el perdón, mejor dicho. Así que me parece un hermoso tema el que elegiste para esta semana. Lo vamos a continuar la semana que viene.
Y después me gustaría también, bueno, siempre surgen cosas, ¿viste? Siempre surgen temas porque todo tiene que ver con todo. Las emociones son así, pero también con el decir gracias, ¿no? También me parece que es importante eso. Así que por lo pronto la semana que viene seguimos hablando de esto y vamos a ver qué ejercicios podemos ir poniendo en práctica durante la semana. Por lo pronto recuerden, se declara, no se pide perdón. Sí, y un paso que está bueno, que yo les comparto, que a mí me sirvió para comenzar a sentir este cambio de paradigma, es empezar a prestar atención en el lenguaje, porque hablamos automáticamente y más de una vez se nos escapa esto del pedir perdón, pero cuando lo observo ya todo cambia. Entonces, por más que yo se me escape así en el automático, lo que sea, observar esto y recordar, no, el perdón no se pide, el perdón es algo que yo digo, que yo otorgo, que yo declaro, ajá, o que regalo, como cada uno le guste más verlo. Ese es como el primer pasito, observarnos en nuestro lenguaje, en las palabras que elegimos. Hermoso, hermoso, Mariana. ¿Cómo encontramos a Mariana Gómez en las redes sociales siempre y cuando no se caigan las redes, no? Claro, tal cual. Bueno, si quieren los invito a participar de esta encuesta que ayer estaba poniendo en las historias de Instagram, Mariana TZ-coach, que se escribe coach, Mariana TZ-coach. Todavía va a estar activa 3 horitas más la encuesta, así que los invito ahí a responder haciendo clic muy fácilmente. Perfecto. Si no, también les dejé material en mi fanpage de Facebook, que es Coach Mariana Gómez, con TZ al final el apellido. Y si no, como siempre, pueden chusmear la página web, donde ahí están todos los talleres, las sesiones individuales con los precios que pueden tomar, bien explicado qué es el coaching, todo, y toda mi historia, mi trayectoria, www.marianagomez.com. Perfecto. Así que donde quieran, los espero. Dale, genial, Marian. Bueno, sigamos combatiendo el frío, con buena actitud. Y nos escuchamos, nos comunicamos la semana que viene, el jueves que viene, para seguir hablando de este hermoso tema. ¿Te parece? Por supuesto, me parece. Ahí estaremos el jueves que viene conectados nuevamente con el perdón. Bueno, dale, que tengas lindo día. Beso. Igualmente, linda semana. Besos. Chao, chao. Chao, chao. El psicodespertador. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioli.